Bienvenidos a esta última sesión sobre el expediente clínico. En esta parte final nos enfocaremos en 3 puntos esenciales. Primero, las consecuencias legales que puede enfrentar un profesional o institución cuando el expediente clínico está incompleto, es erróneo o está mal gestionado. Veremos cómo esas deficiencias pueden traducirse en problemas jurídicos reales. Segundo, repasaremos las prácticas recomendadas para garantizar que el expediente clínico cumpla con su función tanto en lo asistencial como en lo ético y legal. Esto es fundamental para evitar riesgos y promover la calidad. Y tercero, discutiremos un tema muy actual: la desaparición del INAI y el traslado de sus funciones a un nuevo órgano llamado Transparencia para el Pueblo. Analizaremos cómo esta reforma afecta el acceso y protección de los datos clínicos. Comprender estos aspectos nos ayudará a ver el expediente clínico como una herramienta viva, que protege tanto al paciente como al profesional, y que debe ser manejada con el mayor rigor y transparencia. Un expediente clínico mal integrado puede ocasionar consecuencias legales muy serias, tanto para el profesional de la salud como para la institución. Entre las posibles repercusiones están la responsabilidad civil cuando el paciente sufre un daño atribuible a una deficiencia en la documentación clínica, la responsabilidad penal en casos donde se cometan omisiones graves, falsificación o alteración de datos, las sanciones administrativas por incumplir las normas sanitarias y no resguardar correctamente el expediente, la imposibilidad o dificultad para defenderse en procesos legales debido a la ausencia o deficiencia del respaldo documental. Es importante que entiendan que una anotación ambigua, tardía o ausente puede ser interpretada como negligencia, incluso si la atención fue adecuada. Por eso, la documentación en el expediente clínico es tan crucial como la atención directa al paciente. El expediente clínico no es solo un requisito administrativo, es una herramienta central para la atención médica, la ética profesional y la protección legal. Por eso, existen prácticas recomendadas que nos ayudan a garantizar su calidad y utilidad. Primero, la redacción debe ser clara, objetiva y sin juicios de valor. Esto evita interpretaciones erróneas y protege tanto al paciente como al profesional. Segundo, todos los registros deben hacerse en orden cronológico y de manera oportuna. Nunca deben dejarse espacios en blanco, ni realizar correcciones que generen dudas sobre la veracidad de lo escrito. Tercero, respecto al uso del lenguaje, la NOM 004 nos prohíbe expresamente el uso de abreviaturas, incluso si son comunes entre el personal médico. Aunque en la práctica se toleran ciertas abreviaturas estándar como MG, QG o MMHG, su uso en diagnósticos, signos clínicos o eponimias puede generar errores graves. Lo correcto es escribir siempre en lenguaje técnico-médico, completo y sin abreviaciones. Cuarto, toda nota debe incluir nombre completo, fecha, hora y firma del profesional, conforme al numeral 5.10 de la NOM 004. Y aquí es importante aclarar algo: si se trata de un expediente electrónico, se puede utilizar firma electrónica o digital, pero la NOM 0024, que regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud, los llamados SIRES, establece que esa firma debe ser una firma electrónica avanzada, es decir, un mecanismo seguro que garantice el principio de no repudio. Sin embargo, muchos sistemas electrónicos no cumplen este estándar y solo utilizan firmas simples, usuario y contraseña, lo cual no ofrece la misma validez jurídica. Por eso, cuando se trate de notas que serán requeridas por autoridades legales o aseguradoras, es recomendable firmarlas de forma autógrafa, incluso si están en un expediente electrónico. También debemos asegurar que el expediente incluya todos los elementos clínico-legales indispensables, consentimientos informados, notas de evolución, notas de egreso y cualquier documento que respalde la atención brindada. Y finalmente, recordemos que la actualización del expediente es una responsabilidad compartida entre todos los profesionales que participan en la atención. No es tarea exclusiva del médico tratante. Estas prácticas no solo mejoran la atención y previenen errores clínicos, sino que fortalecen la defensa legal del profesional y del establecimiento de salud. El expediente clínico debe estar siempre disponible y accesible para quienes tengan un derecho legítimo a consultarlo, sin trabas ni retrasos injustificados. Esto implica facilitar la entrega oportuna de copias al paciente que las solicite formalmente. Esto implica que cada establecimiento o médico en su práctica privada determinen los mecanismos o procesos para que esto suceda. Garantizar la consulta libre y rápida por parte del personal autorizado, sobre todo en situaciones de urgencia o continuidad de atención.
implementar mecanismos efectivos de control y trazabilidad para saber quién accede al expediente, tanto en formatos físicos como electrónicos. Prevenir la pérdida, duplicación o bloqueo del acceso por motivos administrativos. Negar el acceso o condicionar la entrega del expediente clínico viola el derecho a la salud y a la transparencia. La confidencialidad es un pilar fundamental en la relación médico-paciente y una obligación ética y legal. Esto significa que solo el personal autorizado debe tener acceso al expediente clínico, y únicamente con fines asistenciales, administrativos o legales. Está estrictamente prohibida la divulgación no consentida de cualquier información médica. El mal uso o la filtración de datos clínicos pueden generar sanciones administrativas, civiles y penales. La confidencialidad no termina con el alta o fallecimiento del paciente. La protección de los datos sigue vigente mientras se conserve el expediente. Garantizar la confidencialidad es parte esencial del trato digno que debe recibir todo paciente. En 2024 se llevó a cabo una reforma institucional que resultó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAI. Sus funciones fueron transferidas a un nuevo órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta transición ha generado incertidumbre jurídica y operativa, especialmente en áreas claves como el acceso a expedientes clínicos en instituciones públicas, la protección de datos personales en salud, el trámite y resolución de quejas relacionadas con la negativa a proporcionar información médica. Aunque la normativa vigente permanece, su aplicación ahora recae en esta nueva estructura administrativa que aún se encuentra en proceso de consolidación. Este cambio plantea retos para garantizar que la transparencia y la protección de la información médica sigan siendo efectivas y respetadas, y la desaparición del INAI y la transición hacia el nuevo órgano Transparencia para el Pueblo han dejado vacíos normativos y operativos que afectan directamente la protección de los datos clínicos. Estos vacíos generan riesgos importantes, tales como retrasos o negativas injustificadas en el acceso a expedientes clínicos en instituciones públicas, falta de protocolos estandarizados para la recepción y manejo adecuado de solicitudes de información, debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito sanitario, aumento de controversias legales debido a la ambigüedad sobre quién es la autoridad competente para resolver disputas. Estas situaciones afectan la seguridad jurídica de pacientes, profesionales de salud e instituciones y generan un clima de incertidumbre. La desaparición del INAI ha generado incertidumbre sobre la continuidad y solidez de los mecanismos de protección de datos personales en salud. Ahora, más que nunca, la responsabilidad recae en nosotros, en los profesionales, en las instituciones y en quienes participamos activamente en la vida académica y asistencial del país. Ante este nuevo escenario, es indispensable reforzar las buenas prácticas, asumiendo el deber de protección de los datos clínicos como parte de una cultura profesional comprometida con la dignidad de nuestros pacientes. Algunas acciones recomendadas incluyen establecer protocolos internos claros para regular el acceso, consulta y entrega del expediente clínico. Capacitar de forma continua al personal sobre confidencialidad, trazabilidad de accesos y límites normativos en el uso de la información médica. Mantener mecanismos de respaldo, especialmente en sistemas electrónicos, que garanticen la integridad y disponibilidad del expediente. Y crear mecanismos internos de resolución de conflictos para responder con oportunidad cuando surjan controversias sobre el manejo de la información. Ahora bien, más allá de las acciones técnicas, es importante reconocer el impacto político y ciudadano de esta transición. A título personal y con fundamento en el marco histórico y legal que ha acompañado el derecho a la información en México desde 2002, considero que la desaparición del INAI representa un retroceso. Este órgano autónomo no solo protegía los datos personales, sino que permitía auditar al gobierno desde una lógica ciudadana. Su reemplazo por un órgano subordinado al Ejecutivo convierte el derecho a la información en un trámite burocrático, donde, paradójicamente, habrá que pedirle permiso al gobierno para supervisar su propia actuación. No obstante, como médicos, ciudadanos y académicos, debemos actuar conforme a la normativa vigente, sin dejar de señalar lo que este cambio implica. La vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de una cultura de transparencia siguen siendo esenciales, tanto en la práctica clínica como en el ejercicio de nuestros derechos civiles. En resumen,
La protección de los datos clínicos no puede depender solo del marco institucional vigente. Debe convertirse en un compromiso ético que cada uno de nosotros asuma con responsabilidad y rigor. Después de analizar los retos que enfrentamos con la desaparición del INAI y el traslado de sus funciones, es necesario volver la mirada hacia lo que sí está bajo nuestro control: nuestras propias acciones como profesionales de la salud. Porque más allá de los cambios institucionales y de las ambigüedades regulatorias, el profesional de la salud sigue siendo el principal garante de la información clínica. Su actuar diario determina si los principios de confidencialidad, acceso y transparencia se cumplen en la práctica o se diluyen en la inercia administrativa. Por eso, nuestras responsabilidades clave son ineludibles. Documentar con veracidad, claridad y oportunidad cada aspecto de la atención médica. Proteger activamente la confidencialidad de los datos clínicos, incluso cuando no haya una autoridad externa que nos lo exija. Garantizar que el paciente pueda acceder a su información de forma legítima y oportuna, sin barreras innecesarias. Y evitar omisiones, duplicidades o alteraciones que comprometan la seguridad clínica o la defensa legal en caso de controversia. El expediente clínico no es solo un archivo, es una extensión del compromiso ético que tenemos con nuestros pacientes, su dignidad, su seguridad y su derecho a la verdad. Así lo respaldan la NOM 004-SSA3-2012 y la Ley General de Salud, pero más allá del cumplimiento normativo, debemos reconocer que estamos hablando de un estándar de conducta profesional que refleja quiénes somos como médicos y como ciudadanos. Concluimos esta sesión recordando que el expediente clínico no es un trámite más, ni un simple requisito administrativo. Es, en realidad, una extensión del acto médico y una herramienta que protege tanto al paciente como al profesional. Documentar bien es cuidar, es proteger y también es responder con verdad y claridad ante cualquier situación clínica o legal. Sin embargo, debemos reconocer una realidad incómoda. En la formación médica tradicional, rara vez se enseña a los estudiantes que lo que no se escribe no existe clínicamente. Y esto tiene consecuencias. A diferencia de otras disciplinas, como el derecho, donde desde el inicio se forma al estudiante para redactar con formalidad, precisión y lógica jurídica. En medicina, el acto médico no se concibe como un acto formal en términos jurídicos. Es decir, no necesita estar por escrito para materializarse o surtir efectos clínicos. Si el médico no lo documenta, el paciente igual puede mejorar. La cirugía igual se realiza. La evolución igual ocurre. Y esta lógica, aparentemente funcional, ha fomentado una cultura en la que escribir parece secundario, cuando en realidad es un acto esencial de responsabilidad profesional y garantía jurídica. Durante las prácticas clínicas, el llenado del expediente suele recaer en el personal de menor jerarquía, internos, pasantes o residentes de primer año. Y más aún, en muchos hospitales, hacer notas médicas se usa como castigo ante errores, omisiones o faltas disciplinarias. Esto envía un mensaje perverso al futuro médico. Escribir es castigo. Atender es lo valioso. Documentar es una pérdida de tiempo. De ahí que muchos egresados vean el llenado del expediente como una carga, una tarea menor o incluso una humillación. Al convertirse en médicos adscritos, algunos piensan, yo ya no tengo por qué hacer eso, que lo haga alguien más. Pero debemos cambiar esta visión, porque el expediente clínico también es tu trabajo, es el reflejo técnico y legal de lo que haces. Y cuando no lo elaboras tú, pierdes control sobre la historia clínica, sobre la evidencia y sobre tu capacidad de defensa ante una eventualidad. Hemos visto que un expediente incompleto puede tener consecuencias graves. También hemos visto que hay prácticas claras que podemos adoptar para mejorar la calidad y seguridad de su contenido, y hemos reflexionado sobre cómo los cambios normativos nos exigen redoblar esfuerzos individuales en materia de transparencia y protección de datos. En resumen, el expediente clínico habla por ti cuando tú ya no estás en la sala, ni en el hospital, ni en el juicio. Por eso debe ser claro, veraz, completo y accesible. No solo para cumplir con una norma, sino porque es parte del trato digno que merecen tus pacientes y también parte del respeto que mereces como profesional. Documentar no es castigo, es una herramienta poderosa de cuidado, de ética y de justicia.